Amigos, 6:32 de la mañana del día de hoy. Hoy es jueves, diríamos en otra oportunidad, ¿verdad? No, pero hoy es literalmente jueves porque nos tenemos que portar bien y quedarnos en casa para frenar la pandemia del COVID-19. Miren, seguimos dándole seguimiento a un caso que mantiene consternada a la República Dominicana, el caso de la pequeña Liz María, de 9 años, que según dijo el vecino, alias el panadero, que asegura que la mató, la violó y la lanzó al mar. Las labores de búsqueda fueron suspendidas en el día de ayer. El fuerte oleaje impidió que los organismos de socorro continuaran la búsqueda. Un caso desgarrador. Ayer comentábamos aquí nosotros poníamos sobre la mesa uno de los puntos de reflexión, que los casos de violación usualmente son cometidos por personas cercanas, y fue desgarrador. Y voy a traer grueso. Escuchar al papá de la niña decir que él había permitido la entrada del panadero a su casa y darle cobijo, porque era una persona que no hablaba con nadie. Lo había acercado a su hogar y él decía: metí a mi casa al asesino y al violador de mi hija. Un caso que de verdad hasta este momento ha movido la fibra de la República Dominicana, y nos llevan a los padres, a los representantes y a cualquier adulto a un momento de reflexión, entender que tenemos que estar cerca de nuestros niños, no confiarnos. Miren, mi mamá decía siempre: señores, yo de nadie, no me confío de nadie, no le confíe sus hijos a nadie, y para eso somos padres. Es parte de la responsabilidad que tenemos, y sobre todo cuando tenemos niños pequeños. Él decía: yo nunca pensé que este señor, que era tan callado, pudiera hacerle daño a mi hija. Por cierto, que hasta este momento no se sabe dónde está el pequeño, el hijo del panadero, de quien se dice que él también abusaba. También hay un punto importantísimo. Aparentemente, los organismos policiales no resguardaron el sitio donde ocurrieron los hechos. Hablamos de la casa del panadero, y entiendo que esto es así porque los medios de comunicación pudimos entrar, por ejemplo, y pudimos observar en las condiciones que vivía este hombre. Una de las cosas que me impresionó era el lugar donde realizaba sus necesidades. Había un tobo, un balde, donde para poder llegar a esa cantidad de líquido, ese señor ha tenido que orinar por lo menos 5 veces. Y estaban en condiciones de higiene bastante avanzadas. Aparentemente allí era que cometía los hechos, y bueno, los videos están claros. Lo cierto es que esto pudiera empañar lo que son las investigaciones y el desarrollo del caso de Liz María. ¿Tú sabes que hay algo que yo no entendí realmente? El día de ayer, en horas de la tarde, a eso de las 6, de las 7 de la noche, surge el rumor de que habían encontrado el cuerpo de la niña, pero en la marginal de la Avenida Las Américas. Yo realmente no entiendo cuáles son los datos, o no sé cuáles son los datos que manejan las autoridades en la investigación, pero si el confeso asesino dice que lanzó el cuerpo al Mar Caribe, ¿qué tenemos que estar haciendo buscando? Te lo voy a decir yo. El cuerpo de la nena, qué bueno que me puedas decir, el cuerpo de la nena en la marginal de las Américas, porque por ahí no se conecta nada. Dice la madre de la niña que ella no cree que él haya llegado con ese cuerpo a lanzarlo al Mar Caribe. ¿Y qué hizo la autoridad cuando dice, si pudo haber salido en el canasto y el trayecto era hacia donde ven? Ustedes ven que hay imágenes ya donde lo están siguiendo a él, ¿verdad? Imágenes de lugares. Sí, le fueron tratando de dar seguimiento. Entonces, la policía es como cuando a ti se te caen 500 pesos. Tú vienes de aquí al ascensor, entonces tú vas todo ese camino viendo a ver si se te cayó. Ellos empezaron a buscar todo el trayecto que se supone que él cruzó para ver si el cuerpo lo había tirado. Entonces, encontraron un saco en un túnel, y estaba putrefacto, gusanos, entre otras cosas, y fue toda la prensa y la gente lo grabó, pero era un saco lleno de tripas de pollo podridas. O sea, todos los medios acudieron al lugar, porque incluso en un momento se habló de que habían encontrado hasta 3 cuerpos. Sí, o sea, por eso es tan importante el cuidado de la información, por eso es tan importante el seguimiento al detalle, porque a veces ya la gente afirma que lo encontraron, el que no terminó de ver la información o escuchó cualquier campana, cree que lo encontraron. Entonces yo les decía una cosa a ustedes, ahora mismo
estamos ante una situación fuerte, porque él confesó haber asesinado y violado a la niña, él lo confesó. Sin embargo, la forma de él manejarse parecería un enajenado mental. Ese es otro de los puntos. Parecería un enajenado. Una persona fría, una persona totalmente apática. Entonces tú dices, y si este tipo, mira, fíjate que tú das un punto interesante que yo digo, pero alguien tiene que salir a desmentirlo. ¿Dónde está el hijo con el que él vivía? Y si el hijo corrió la misma suerte que esa niña, si pasó algo, ¿verdad? ¿Dónde está? Si él vivía con ese niño, ¿dónde está? Entonces, las condiciones en las que él vivía también, pésimas, terribles. ¿Y cuáles eran las características? Porque como decía el papá de la niña, le tenían pena. Le tenían pena y le dieron confianza porque le tenían pena, le dieron acceso, para que usted coja como ejemplo esa misma situación. Entonces, ¿qué quiero decir? Aquí, un abogado cualquiera puede ser el peor. Tome este caso y si en el cuerpo de la niña no le aparece, él puede decir que este señor fue presionado. ¿Cuándo él fue arrestado? Exacto, él fue arrestado la noche del martes, creo que fue, la noche del lunes. La noche del lunes. La noche del lunes, porque nosotros lo comentábamos ayer. La solicitud de medida de coerción fue depositada el miércoles en la tarde. Como no había tiempo, entonces se le conocerá hoy. Hay que ver si se lograron, porque están muy ajustados, si se lograron cumplir los procedimientos. No, y hay un punto importante tomando en cuenta tu duda también, y es que no se puede descartar nada hasta que haya confirmación. Es decir, todo lo que pueda parecer sospechoso, las autoridades tienen el deber de ir, acudir y responder a cualquier denuncia, porque no sabemos. Fíjate que tú que con el tema Pero hago la precisión porque es que muchas veces, aquí se han caído casos de mayor envergadura y hasta de menor envergadura que este, sin ánimos de quitarle la importancia que amerita este caso y la indignación que debe causarnos a nosotros. Aquí se han caído casos por la mala instrumentación de los expedientes y por lo que veo cómo va esto, este expediente que se le está armando a este señor, se está viendo mal instrumentado desde el inicio. Si lleva una sola coma mal puesta, para ponerlo en un término llano, esto se puede caer. Bueno, en la delicadeza hoy resalta el Diario Libre que si el nuevo código estuviera aprobado, serían 60 años de cárcel para él. Pero y ahí va la necesidad. Ojalá que nuestros legisladores vieran esto como la punta de lanza para iniciar la adecuación, la actualización y la aprobación de ese código penal. Y realmente es penoso porque lo que yo estoy viendo es que este caso se puede caer. Si ese cuerpo no aparece, este caso se pudiera caer y la gente dice, pero él confesó. Señores. No, y si es mentira. Y si no es. Fíjate qué decía él ante el video. Y si confesó bajo presión, bajo horas de no comer, bajo horas de no señor, sí señor, no señor. Tú dices, pero ¿y en qué país los culpables son tan obedientes? ¿Qué país tan organizado Incluso en el momento del video se le ve un golpe en la cara. Claro, se le ve al tipo que está como, sí señor, no señor. Entonces, hay una situación. Y además, en el tiempo que aparezca este cuerpo, si aparece, ¿qué evidencia podrá decirnos si fue tirado a las aguas del mar? No, y que decíamos, lo decía ayer el jefe del cuerpo de bomberos que está a cargo, decía, señores, han pasado muchas horas. Si ni siquiera pueden ingresar, decía, oye, es peligroso para los buzos ingresar con el tema de la corriente que hay en este momento en el mar. Y si él la lanzó el pasado domingo, ¿cuántos días han pasado? Ayer eran 3, 4, contando el mismo domingo. Quizás ¿a dónde fue a parar? Bueno, lo cierto es que el abogado José Hoppelman, que es el mismo abogado que instrumentó el caso de Emily Peguero, el que va a estar al frente del caso de la niña Liz María. Por cierto que hubo ayer un tira y encoge con el tema de quién va a representar el caso y los padres salieron a confirmar. Entre él y Félix Porte. Porque habían dicho Félix Porte aparentemente, pero no fue él. Entiendo que salió una información que Félix Porte había sido el abogado, pero circuló un video. Fue confirmado, ¿no? Sí, por la misma familia. Ellos colocaron un video donde decían que él era el que iba a estar encargado del caso. Ojalá que estos abogados, ellos y otros más, siempre estuvieran dispuestos para todos los casos, aunque no lleguen a la opinión pública. Ojalá, porque es importante que se le pueda garantizar la justicia y ojalá que, como tú decías, Julio, esto no se malinstrumente porque entonces se pierde todo lo que se pueda haber avanzado con él. Es terrible, es doloroso. Miren, y ayer en la noche, y pasando a otro comentario completamente diferente, algo más positivo,
Ayer en la noche, cerca de mi casa, había una caminata de supervisión. Vimos a la alcaldesa. La alcaldesa Carolina Mejía parece que está estrenando casi la otra parte de la iluminación de la zona del Boulevard de la Churchill, la avenida Winston Churchill. Y ella salió anoche a hacer los trabajos de supervisión. Miren, el día de ayer, Carolina Mejía participó en esa mesa de diálogo que presentaba el plan de salud junto con Luis Abinader y Raquel Peña. Y si ustedes se fijan, al parecer tuvo un día bastante largo porque ella andaba con su vestidito totalmente coqueta, pero chequeando los trabajos porque al parecer esto se va a inaugurar en los próximos días. No sé exactamente, pero ella estaba, creo que hay una donde la tenemos a ella caminando, que fue de sus propias redes sociales, que la sacamos, y Carolina venía con todo su equipo, mírenla ahí, con todo su equipo. ¿Podemos escucharla, señor director? La caminata oficial, todavía sin inaugurar, pero oficial, ¿verdad? Que disfruten también de esta belleza, qué bueno. Así muy pronto tendremos el Distrito Nacional completico iluminado. Con nosotros, Santo Domingo iluminado será una realidad en muy corto tiempo. Dios mío. Será iluminado. Bueno, ahí ven ustedes, la mujer se fajó ayer con sus tacos, señores, una alcaldesa de todo terreno. Se fajó ayer. Pero regia. Sí, regia, me encanta. Carolina, que tiene una agenda apretada, que tiene muchos temas porque como alcaldesa le corresponden, pero que poquito a poco los está llevando y que esperamos, sobre todo por la belleza que va a tener la iluminación completa de la Churchill, señores. No, de la Churchill y de todo el Distrito Nacional, lo acaba de anunciar. Sí, pero de verdad, sobre todo por las zonas que se está tocando. Bueno, el Distrito Nacional no es porque yo vivo ahí, pero es muy lindo, ¿verdad? Pero esa zona de verdad que es interesante ver y sobre todo que ella esté ahí ya dándole los toquecitos a estos proyectos. Ojalá de verdad podamos ver a todas las personas que están asumiendo los cargos, trabajar con ahínco y con mucha energía y que cuente además con el respaldo de todos nosotros. Vamos inmediatamente entonces a la portada de los periódicos, si les parece. A ver, ¿quién inicia? Bueno, iniciamos con el Listín Diario. El Listín Diario tiene La Cumbre Va. Ustedes se acuerdan que Luis Abinader había propuesto una cumbre y la celebraron, la cumbre que tuvo más de 3.500 instituciones privadas y sociedad civil que estuvo participando. Dice, presidente convocará liderazgo a lucha contra el COVID. Anuncia primeras medidas para enfrentar la pandemia. Las muertes sobrepasan las 1.500 y los contagiados hasta ayer sumaban 88.127. Ministro de Obras Públicas solicita una auditoría a la Cámara de Cuentas del 2016 al 2020. Quiere de Lignia Asensio que le auditen este ministerio que le está recibiendo esta semana. La transparencia siempre es buena. Siempre. Pero claro. El enfoque, Abinader toma riendas del Estado en sobrepeso. Ese es Jonathan de Olio Puig. Dice el papá de la niña, que lo comentábamos aquí, Manuel Sánchez, de la niña Liz María, dice, le abrí las puertas de mi casa al asesino de mi hija. Dijo que solo tenía 2 meses tratando con el confeso asesino. Berlinesa va mañana ante el fiscal o la fiscal y en el editorial arrancando con buen pie. Estas son las informaciones principales del Listín Diario. Chequeamos ahora el diario Hoy. Principal titular, gobierno refuerza medidas para contener la pandemia. Abinader pide todos las apoyen. Y creo que así fue. Realmente, hasta este momento, la mayor cantidad de reacciones ha sido de apoyo a estas medidas. Vemos al Papa Francisco, titular ricos y vacunas. El Papa Francisco advirtió que sería triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación rica en lugar de ser universal y para todos. Debemos decir, te lo pedimos, Señor. Tenemos un poco más a nuestra izquierda, contra las botellas y los indemnizados. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, dijo que eliminará unas y los otros devolverán el dinero. ¿Cómo era eso? Buena pregunta. El dinero está en la cuenta de ellos. ¿Cómo era para que lo devuelvan? Amanecerá y veremos. Buenas noticias, señores. El Acuario Nacional será rescatado, así lo anunció el ministro de Medio Ambiente, quien lo encontró en condiciones deplorables. Wilfredo Lozano es director del instituto. El reputado sociólogo dirigirá el Instituto Nacional de Migración. Grandes retos en esta materia. Vecinos cumplen en la Nueva Barquita. Todas las normas se cumplen, excepto la de la música alta en las noches.
Un poco más abajo, Jimmy dedicó 60 años a la cultura en República Dominicana. En 1960 empezó desde la escuela sus ajetreos y desvelos por la cultura dominicana. Fue amigo y hermano del expresidente Leonel Fernández. Por cierto que lo vimos bastante triste, llorando durante el sepelio de este cineasta. Más abajo, atención al clima. Dice, 2 ondas tropicales podrían convertirse en ciclones. Proyecto de Código Penal fue enviado a una comisión especial de diputados. El proyecto de Código Penal, con más de 20 años en el Congreso Nacional, vuelve a estar en una comisión especial por decisión del nuevo presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Alfredo Pacheco. Centro Montalvo reclama al gobierno conectar con los principales problemas de la sociedad. El Centro Montalvo identificó los principales reclamos de la gente como participación social, rendición de cuentas, eliminar la corrupción y la impunidad. Más abajito, líder comunitaria saluda que Abinader ratificara a González Cuadra para que siga al frente de proyectos de la urbe. Faltó por aquí en el mundo, nuevas medidas anti-COVID en Puerto Rico y Falcondo asegura uso racional del agua. Así estamos. Entonces con el periódico El Diario Libre, que en su portada de este jueves dice: el llamado a diálogo del presidente Abinader recibe alto apoyo político y social. Políticos, empresarios, religiosos y otros sectores lo acogen. Presidente, en una semana me reuniré con liderazgo nacional, dice. El país superó los 88.000 casos de COVID-19 con 1.501 muertos. Además, Punta Catalina, debate por fugas de humo contaminante. Gobierno dice identifica botellas. Sergio Vargas batalló un mes contra el COVID-19 y jugar sin fanáticos cortaría casi mitad de ingresos a la Liga Dominicana. Además, anunciarán el plan de apertura al año escolar y el Intran en manos de un dirigente de choferes. Hablábamos de eso también el día de ayer. El PRM gastó más de 900 millones en campaña. Dice aquí, se convirtió ayer en la primera organización en entregar a la Junta Central Electoral el informe final de gastos de campaña de los candidatos presidenciales, en el que consignó gastos por 904.6 millones de pesos en la pasada contienda electoral. Además, obtuvo ingresos de 732.9 millones de pesos, una diferencia de 171.7 millones de pesos con relación a los gastos. Las principales informaciones del periódico El Diario Libre. Bueno, pasamos ahora al periódico El Día. El Día tiene: Abinader plantea la unidad nacional para vencer al COVID-19. El gobierno duplicará las pruebas PCR, incorporará a 1.000 médicos desempleados y a comunidades y comprará vacunas cuando salgan. Ahí la foto vemos a Luis Abinader, presidente de la República, Raquel Peña, vicepresidenta, y José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Otra información dice: Francisco Camacho, lanzarán un plan para recuperar instalaciones deportivas. Qué bueno, yo creo que desde los Panamericanos aquí nos hace una reestructuración integral de los centros deportivos. Hidratación en la clave en recuperación de pacientes por virus. Óyeme qué fácil, la higiene lo previene, el distanciamiento social, y la hidratación con agua te lo puede recuperar. Enfermedades pueden provocar deshidratación y riesgos de contraer infecciones. Nuevo código castiga delitos modernos. Sectores respaldan se reinicie discusión para su posterior aprobación. El proyecto que reposa en la Cámara de Diputados castiga negocios piramidales. Óyeme esto, los negocios piramidales. Establece el feminicidio, aumenta la pena en algunos crímenes. Virus provoca enfermedades colaterales. Los pacientes del nuevo coronavirus luego padecen de otras patologías, y esto también es muy delicado. En sumario dice: qué triste sería si para la vacuna de la COVID-19 se diese prioridad a los más ricos. Eso es una cita del Papa Francisco. En el comercio, importadores de alcohol analizan sector con el director de aduanas. En la transparencia, coalición ONG pide proteger a menores. Oleaje impide búsqueda del cuerpo de niña. Brigadas de los bomberos intentan rescatar el cadáver de menor. En Suiza, segundo destino de las exportaciones. Por sus compras de oro dominicano, logra superar a Haití como mercado. Estas son las informaciones principales del periódico El Día. ¿Con qué vamos?
Ese es el Caribe. Ese es el principal titular. Anuncia un nuevo plan contra la COVID. Abinader convoca a líderes. Un poco más abajo, redes sociales favoritas de nuevos funcionarios. Creo que no les queda otra opción en medio de una pandemia, donde definitivamente las ruedas de prensa presenciales no van a estar presentes y esto va a tardar un poquito más. Medina pensionó a Bolívar Sánchez en junio. El expresidente dispuso la jubilación del ex procurador con un salario de 157.500 pesos mensuales. En cuanto a la pandemia, dice, ya pasan de 1.500 las muertes por coronavirus, hay 22.906 personas en aislamiento domiciliario, total de recuperados asciende a 56.760. Todavía no hay pistas de la niña Liz María. Unidad canina detectó rastro de la menor en arrecifes del kilómetro 14,5 de la autopista Las Américas, señores. Esto, por supuesto, da un dato interesante porque estaríamos al frente que por lo menos allí estuvo. La lanzó, no la lanzó, es algo que no podemos afirmar, pero por lo menos este punto... Y él no sabe en qué punto exacto lo hizo. Imagínate, tú puedes tener metros de diferencia y tú estás buscándola aquí y a 2 metros tal vez que esté. Así es, así es. Dice un poco más abajo, 3 alcaldes no han declarado sus bienes. Los ediles de Santo Domingo Este, Pedro Brán y Guerra son los únicos del Gran Santo Domingo sin declarar su patrimonio. La foto que está ubicada un poco más abajo, pocos avances en el rescate del Yaque. El plan para el manejo de la cuenca del río Yaque del Norte no avanzó como fue planificado y solo se iniciaron ejes como mitigación de la sequía y creación de resiliencia en las cercanías de la otra banda al sur del municipio. Así estamos. Seguimos entonces con el periódico El Nuevo Diario, que en su portada de hoy dice: Gobierno hará una transformación digital para facilitar gestión pública. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, al tomar posesión del cargo este miércoles, adelantó que el gobierno se aboca a realizar una transformación digital para facilitar procesos de gestión pública, tomando en cuenta la nueva subjetividad que ha traído a la humanidad el coronavirus. Además, en la foto principal del periódico, Abinader se reunirá con liderazgo, integrarán 1.000 médicos y miles PCR en referencia a las pruebas. En las nacionales, el toque de queda se mantiene en todo el territorio nacional. Defensa aumentará las tropas. El nuevo ministro de Obras Públicas pide a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana auditar gestión de Gonzalo Castillo, la gestión específicamente desde el 2016 al 2020. La transparencia siempre es buena. Cámara de Santo Domingo da a conocer resultados de encuesta sobre economía post-COVID-19. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud estima vuelta al colegio será segura si la transmisión local del virus es baja. Mauricio, de no sé cómo leer ese apellido, Bengochea, estratega de Abinader, cita los 3 graves errores de Danilo Medina. Con esta información nos vamos a una pausa. Usted no se mueve y quédese en sintonía, que volvemos con más en Despierta RD.